Estuve orando esta semana y el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que quería compartirles y es respecto al temor de Jehová. La Biblia habla muchas veces sobre el temor de Jehová. El temor de Jehová, justamente estamos en el mes de honra y de lealtad. Y el temer a Dios nos ayuda a honrarlo, nos ayuda a ser leales a Dios. Y en esta relación vertical que tenemos con Dios, si esa relación con Dios es buena, es sana y es agradable, también nos ayuda en la relación verticales, o sea, con los pares, con los que están al lado nuestro. Por eso es necesario el temor de Dios en nuestras vidas, porque nos ayuda a honrar y a ser leales a Dios, pero también nos ayuda a la relación con nuestros hermanos. Pero vamos a comenzar primero dándole una definición. ¿Qué es el temor de Dios? Y aquí le voy a pedir su ayuda. Yo sé que acá hay gente que sabe mucho. Hay gente de muchos años en la palabra del Señor. Así que, ¿cómo podríamos definir el temor de Dios? Reverencia, obediencia, dijo el hermano, respeto. ¿Qué más? A ver, algo más. No es miedo. Qué maestro el pastor Pablo, me arruinó la mitad del mensaje. Pero bueno, no es miedo, dice. Temor de Jehová, pero no es miedo. Hace unos días estuvimos estudiando este tema en el IET y bueno, hay muchas definiciones, porque es algo que te tiene que ser revelado. Es algo que tenés que vivirlo y entenderlo para poder vivir bajo ese temor, ¿no? En el IET, el autor del libro del IET daba una definición y dice que es un estilo de vida que los cristianos debemos tener para vivir agradando a Dios todos los días. El diccionario bíblico dice: el temor de Dios puede calificarse como reverencia y reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, en esta versión enriquecedora que Dios nos ha dado de la Reina Valera. Miren lo que dice Proverbios 8:13, mírenlo acá, no hace falta que lo busquen, miren. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Así que es importante poder entender, y es mi deseo, de que el temor de Dios pueda ser comprendido por todos en esta mañana, para así poder vivir una vida de santificación delante de Dios. Vamos a ver una historia que está en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, verso 18 al 20, vamos a leer. Éxodo 20, 18. Quisiera ponerlos un poquito en el contexto. Cuando el pueblo de Israel apenas sale de Egipto, está ahí en el desierto, y Dios le pide a Moisés que lleve a todo al pueblo frente al monte Sinaí. Ahí Dios convoca a todo el pueblo. Estaba Moisés, estaban los ancianos, estaban los sacerdotes y estaba todo el pueblo ahí delante del monte Sinaí. Y dice que de pronto Dios se manifiesta en el monte a través de fuego, de estruendos,
relámpagos, mucho humo. Y dice la palabra de Dios en el 20:18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. En otra versión dice que ese sonido de bocina iba en aumento permanentemente, dice. Y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron, dice, y se pusieron de lejos. Verso 19. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verso 20. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de nosotros y no pequéis. Allí estaba el pueblo, esperando ansiosamente a ver cómo Dios le iba a hablar. Y dice que cuando Dios comienza a manifestarse a través de truenos, de relámpagos, de estruendos, la gente tuvo temor. Entonces le dijeron a Moisés, habla vos nomás con Dios y nosotros te vamos a oír a vos. Tuvieron temor ante esa manifestación de Dios, que estoy seguro que debe haber sido una manifestación muy insignificante, pero en el pueblo produjo un temor santo, un temor reverente. Y yo quiero hacer hincapié en esto y que podamos entender en esta mañana que cuando el pueblo vivió esto, no fueron a Moisés así todo canchero y decirle, no, loco, esto es muy grosso, habla vos nomás con Dios, nosotros te vamos a esperar acá. No, dice que hubo temor. Aquellos que pretendían oír la voz de Dios no se la bancaron ante semejante poder manifiesto ahí. Entonces dijeron, no, Moisés, anda vos, no vaya a hacer cosa que muramos. Entonces Moisés le dice, no tengan miedo. Dios se presenta delante de nuestro para que estemos delante de Él con temor y no pequemos. Esa es la finalidad del temor de Dios, está delante nuestro, para que lo tengamos presente y no pequemos. Es un límite. Dios se manifiesta a través de un límite en nosotros. Y si nosotros respetamos ese límite, podemos mantenernos fuera y lejos del pecado. Pero si no existiera ese temor de Dios, es muy fácil deslizarse. ¿Saben qué? El temor a Jehová, el temor a Dios, debe ser un temor reverente. Estuve estudiando un poco y buscando lo que decía el pastor Pablo, ¿no? En el diccionario, temor y miedo son sinónimos, pero no tiene el mismo significado. Hay un autor que estuve leyendo que me abrió mucho la cabeza y dice que el temor es una emoción que Dios mismo la ha creado para cuidarnos, para protegernos. Por ejemplo, el temor a la electricidad nos preserva la vida. Justamente a veces los accidentes con la electricidad son porque perdemos ese temor y nos confiamos. El temor al agua. Yo no me voy a largar a cruzar el dique San Roque. Tengo un temor de ahogarme. Es un temor sano, el cual me preserva. De ese mismo modo, es el temor de Dios para cada uno de nosotros. Ahora el miedo no. El miedo es una fe negativa. El miedo es un extremo del temor, al cual Dios no quiere llevarnos. Dios ha puesto un temor reverente en nosotros para cuidarnos, pero tampoco quiere que ese temor nos gobierne, sino que nos prevenga. ¿Me está entendiendo o voy muy rápido? El temor de Dios es necesario para mantenernos
sanos espiritualmente. El miedo, como dije, es una fe negativa. El temor nos cuida, nos mantiene a salvo, pero nunca debe gobernar nuestras vidas. ¿Sabe qué? Nosotros los seres humanos solo tememos a aquello que consideramos mayor que nosotros. Solo tememos a aquellos que no podemos llegar a dominar. Y ese temor a veces es necesario en cada uno de nosotros. Yo me entregué al Señor en el año 83, 84, no recuerdo, y al poquito tiempo de casarme tuve una peritonitis y luego se me complicó con una infección de esas que hay en la intrahospitalaria. Así que tuve casi 30 días internado en el hospital italiano. Y me acuerdo que hay una imagen que me acuerdo bien de ese tiempo, que por las noches estaba el evangelista Jimmy Swaggart, que predicaba, ¿no? Yo me acuerdo a las 12 de la noche, mi mamá me había llevado un televisor ahí y yo veía a Jimmy Swaggart, un hombre con mucha unción, un hombre al cual Dios lo usó mucho. Pero luego este hombre de Dios cayó en pecado y destruyó gran parte de su ministerio. Y a mí me afectó mucho. Era un bebé espiritual en ese tiempo, ¿no? Y lo seguí por mucho tiempo. Luego él pidió perdón en público, su ministerio siguió trabajando, pero nunca fue el mismo que era antes, a causa del pecado. Pero recuerdo un reportaje que le hicieron a él. Un amigo de él lo visitó en un tiempo de ahí, luego cuando él mismo y lo habían disciplinado, sacado del ministerio, y él le decía: ¿cuándo dejaste de amar a Dios? ¿Qué te sucedió? ¿Cuándo dejaste de amar a Dios para hacer tal barbaridad que hiciste? Y él le contestó: nunca dejé de amar a Dios, simplemente dejé de temerle. Y cuando dejé de temerle, obré sin cabeza, obré sin tener en cuenta la repercusión de todo lo que estaba haciendo. Por eso es importante el temor de Dios a nuestras vidas. Vamos a otra historia en Lucas. Lucas 5. ¿Qué dice? Lucas 5. Aquí le toca a Pedrito la historia. Lucas 5:1, vamos a leer. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a toda la multitud. Hasta ahí todo bárbaro, iba todo bien. Jesús vio las barcas, le pidió a Pedro que poder usarla como una plataforma, digamos, como estoy yo acá, y le pide que la aleje un poquito allí de la orilla. Verso 4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, o sea, metete más adentro del mar, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado tratando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Enseñanza, obediencia. Aunque racionalmente lo que le estaba pidiendo Dios para él no era necesario, pero dice: en tu palabra echaré la red. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos
de tal manera que se hundían. Viendo esto, tenga en cuenta aquí esta parte del relato, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí hay una situación similar que la vive Pedro y sus compañeros. Una situación similar a lo que vivió el pueblo de Israel frente al Sinaí. Ante un hecho sobrenatural, ante ver la majestad de Dios, el poder de Dios manifiesto, ellos sienten temor. Pero nuevamente te lo repito, un temor reverente de algo sobrenatural, algo que a Pedro mismo le vuela la cabeza, de él como un hombre pescador, como un hombre de mar. Toda su experiencia se acababa de caer al suelo, porque se daba cuenta que no estaba al frente de un hombre común y corriente, estaba al frente del Hijo de Dios. Todo lo que había sucedido no podía ser humano, tenía que ser un hecho sobrenatural. Y esa es la reverencia que tenemos que tener delante de Dios. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios trae su presencia en medio nuestro. No es un temor de miedo, es un temor reverente ante lo que Dios hace. Por eso es importante que como cristianos tengamos un concepto equilibrado de Dios. Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno, es un Dios agradable, pero también es un Dios de juicio y de justicia, dice la palabra. En Éxodo 34 dice que el Señor es grande en misericordia, lento para la ira, pero no tendrá por inocente al malvado, dice su palabra. El temor de Dios nos ayuda a mantenernos en la posición correcta delante de Dios. Él es misericordioso, pero también es un Dios de juicio. La palabra de Dios dice que nos acerquemos al trono de Dios confiadamente, pero tenemos que hacerlo con reverencia. Por eso insistimos mucho en esta congregación de guardar los ambientes, de cuidar los ambientes. Porque hay un temor reverente delante de Dios, el cual tenemos que crear conciencia. Por eso que los ujieres, cuando va a comenzar el culto, a usted le anima que tome su lugar, que pueda comenzar a buscar a Dios, que pueda aplacarse. Porque este es el lugar donde nos congregamos para buscar a Dios. Este no es un edificio solamente. Este es el lugar que nosotros consideramos importante, puro y santo, donde Dios se manifiesta en nuestras vidas y el motivo por el cual nos congrega. Por eso insistimos mucho en la adoración, en la presencia de Dios, en tener un temor reverente. Por eso también insisto yo mucho en la vestimenta, sobre todo los que estamos aquí adelante. Yo sé que una corbata no cambia ni te hace más ni menos cristiano, pero hay un temor reverente que tenemos que conservarlo, porque estamos delante del Dios vivo. Venimos a adorar al que es majestuoso, al que es grande, que cambió nuestra vida. Y si no entendés ese concepto, no podés entender lo demás. Cuando el pueblo se enfrentó ante Dios, le temblaron las piernas. Cuando Pedro vio eso en Jesús, hubo un temor y le dijo: apártate de mí, Señor, soy pecador, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Nos hace sentir inmundos, nos hace sentir insuficientes delante de Él. Eso es el temor reverente a Dios. Tener que mantener una distancia por respeto a Dios. Pero cuando no tenemos temor de Dios, nos las damos de cancheros. Está bien, total no pasa nada. Es increíble como a veces los seres humanos le tenemos miedo a muchas cosas y no a Dios. Porque no pasa nada. No pasa nada si no vas al culto de hoy, no pasa nada.
Es cierto, no vas a perder la salvación. Pero cuando hay un deseo de vos de agradar a Dios, las cosas se ven diferentes. La puntualidad. Los miércoles yo entiendo que hay gente que llega tarde. A veces empezamos los cultos los miércoles, hay 2 o 3. Después hay un buen número. Yo lo entiendo porque muchos trabajan, muchos vienen del colegio, muchos dejan actividades. Pero el domingo, ¿qué pasa? El domingo, raras o muy pocas excepciones vienen del trabajo. Pero el domingo es el día del Señor. El domingo nos levantamos para venir a la casa de Dios. ¿Tan poco pesa en vos el hecho de venir puntual a la casa de Dios? ¿Tanto te pesa levantarte 20 minutos o media hora antes? Yo sé que muchos, como yo lo he hecho durante años, para ir a trabajar estábamos media hora o a veces 45 minutos antes. Y está bien. ¿Por qué no lo hacemos tan bien para el Señor? No pasa nada. No pasa nada si llegas tarde. No me lo banco al Jeremías cuando dirige la alabanza. Mejor me voy más tarde. No pasa nada si voy al IET así nomás, no completo el cuaderno. No pasa nada. Y el pastor se va a enojar, pero después se le pasa. Debemos siempre tener presente que en todo momento y en todo lugar estamos delante del Dios vivo. ¿Saben qué? Cuando contratamos a alguien para que trabaje aquí dentro del templo, hemos aprendido que tenemos que marcarle algunas pautas. Acá adentro no se pone música secular. Acá adentro no se dicen malas palabras. Acá adentro no se fuma. Este es un lugar sagrado para nosotros. Si querés hacerlo, sí, podés hacerlo allá afuera. Eso tuvimos que hacerlo cuando hicimos todo este frente, que tuvieron una semana gente que no era de la congregación trabajando aquí adentro. Tuvimos que ponerles pautas. Este es el lugar donde vive mi Dios. Este es el lugar que yo amo, que yo respeto. Por eso como padres tenemos la obligación moral delante de Dios de enseñarle a nuestros hijos a cuidar cada cosa que hay aquí adentro. Porque no es del pastor ni es de usted, es de Dios. Todo lo que hay acá adentro se compró con un temor reverente y para que podamos disfrutar de este tiempo delante de Dios. Vamos a un versículo más que nos va a ayudar a entender también el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Hace un tiempo fui a una congregación, el pastor Sebastián Palermo me invitó a participar de unas conferencias que él daba y fueron algunos hermanos de aquí de la iglesia también. Y ese día yo llegué y ya había un ambiente de adoración, ya estaban trabajando. Y cuando yo llegué así, vi a una hermana de acá de la iglesia. Entonces me arrimé, seguramente con un poco medio brusco, me arrimé a preguntarle dónde estaban los demás para sentarme. Pero fui torpe en hacerlo. Y se acercó una mujer de ahí de la iglesia nuevamente, que me conoce y sabe que soy pastor, y me dijo: pastor, estamos delante de la presencia de Dios, un poco de reverencia, por favor. Ay, me sentí tan avergonzado, pero tenía razón. Tenía razón. Yo entré, venía desenfocado, venía de afuera y no respeté la atmósfera, el ambiente que estaba generado allá adentro y que estoy seguro que muchos estaban cuidando de eso. Un temor reverente hacia nuestra Dios. Segunda de Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Me llamó la atención a esto, que a veces nuestro espíritu puede estar contaminado también, ¿no? Pero dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra faceta, somos perfeccionados en el temor de Dios.
Nuestro deseo como cristianos es ser santos delante de Dios. Y el temor de Dios nos facilita esa tarea. Nos ayuda a que seamos perfeccionados delante de Dios. Somos santos o quizás más santos en la medida que tememos a Dios. Somos perfeccionados en la santidad a través del temor de Dios. Por eso es que luego de un proceso de conocer a Dios y de trabajar en nuestro corazón, ya no decimos más malas palabras, porque somos perfeccionados en el temor de Dios. Yo sé que Dios dice que de mi boca no pueden salir palabras dulces y palabras amargas. Dios dice que daré cuenta de cada palabra que salga de mi boca. Así que por temor a Dios soy perfeccionado y las malas palabras van desapareciendo de a poco de mi boca. Lo mismo con un vicio o con alguna mala acción en mi vida. Como temo a Dios y yo era una persona iracunda, una persona que reaccionaba con ira, y entendí que eso no es manifestar el carácter de Dios, entonces a través del temor de Dios soy perfeccionado y ya no reacciono con ira, sino con mansedumbre. Amén. Como conozco de Dios ahora, no hago las cosas que hacía antes el viejo hombre, sino que comienzo a manifestar la nueva naturaleza. Como ahora conozco de Dios, no puedo reaccionar con orgullo, sino con humildad, que es lo que Dios demanda de mí. O sea, soy perfeccionado a través del temor de Dios. Por eso dije que el temor de Dios es bueno para nosotros. Nos ayuda en el proceso de santificación a cada uno de nosotros. Vamos a Hebreos ahora. Hebreos 10, 26 y 27. Si no lo encontró, lo leamos de acá, porque me falta bastante todavía. Pero dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. O sea, si después de haber recibido a Cristo y conocerlo, seguimos pecando, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. El 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos versículos se los leo a veces cuando me ha tocado tratar con algunos hermanos que no entienden la gravedad de persistir en el pecado. Y muchas veces me han tildado de duro. Pero la palabra lo dice. Si después de haber conocido a Cristo, que es la gracia de Dios sobre nosotros, no podemos permanecer en el pecado, porque ahí lo que estamos haciendo es manipular la gracia de Dios. Pero Dios no nos salvó solamente para que vivamos una eternidad con Él. Nos salvó también para que vivamos aquí como verdaderos cristianos. Nos salvó para que también manifestemos a Cristo aquí en la tierra. Si no tenemos en cuenta eso, si no tenemos en cuenta el conocimiento de la verdad, ya no hay nada que se pueda hacer por nosotros, hermanos. Solamente nos espera un destino como aquellos, dice los adversarios, que es una expectación de juicio y de hervor de fuego. Somos salvos por gracia, sí, lo tengo bien en claro. No tenemos que hacer nada para ser salvos, pero no podemos manipular la gracia de Dios. La Biblia dice que no debemos pisotear la sangre de Cristo. En todo esto nos ayuda el temor de Dios para mantenernos a salvo, no salvos, sino a salvos.
Hebreos 5:7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días que estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Recién les dije que a veces es increíble cómo a veces le tememos a muchas cosas más que a Dios. Fíjense en que Cristo dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener ese temor reverente en nuestras vidas? A veces Dios nos da una palabra para decirle a un hermano y no se la decimos porque tenemos miedo que ese hermano se enoje. Y preferimos que se enoje él y no que o que se enoje Dios y no él. Dice que Jesús le rogaba a aquel que le podía librar de la muerte. El único que nos puede librar de la muerte es Dios, es el Padre. Por eso el temor reverente nosotros debemos de tenerlo primeramente para con Dios y obrar en consecuencia de lo que Él nos pide. Hermano, es muy importante los procesos de convicción de pecado. Aunque duelen, aunque a veces nos duele en la cabeza, son en esos procesos donde Dios nos habla y nuestra mente es transformada. Con temor, sin temor, pero cuando ese proceso de convicción, o sea, el Espíritu Santo viene y te marca algo. O a veces vos leer una palabra en la Biblia y esa palabra de pronto toma una trascendencia que antes no la tocabas o no la veías. Y de pronto vos te ves reflejado en esa situación, en esa palabra. Ese proceso es maravilloso porque te estás santificando a través del temor de Dios que está reflejado en su palabra. Volvamos a Éxodo 20:20. Por favor, ¿puedes ponerlo? Esta es la parte más importante del mensaje, por favor. Présteme atención un segundo. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de nosotros, para probarnos, para que no pequéis, perdón. En el antiguo pacto, el temor estaba delante del pueblo para que no peque. Pero tenga en cuenta una cosa, ellos no habían sido redimidos. Todavía Jesús no había venido y había pasado por la cruz. Nosotros no estamos en esa situación. Nosotros estamos en otra situación, mayormente agradable, pero sumamente más delicada. En el antiguo pacto, a través del temor, Dios buscaba o quería de que el pueblo no peque, que le agrade a Él. Pero en el nuevo pacto, Dios establece una relación diferente con su pueblo. Dice la Biblia que de tal manera Dios amó a la creación, al mundo, a usted y a mí, nos amó, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te estoy hablando que lo que Dios pretende en este tiempo para usted y para mí es una nueva relación, ya no a través del temor, sino a través del amor que Él se ha manifestado en nosotros. Ese amor dice que lo hizo que nos amara más que a su Hijo. Entonces cuando vos has experimentado ese amor, cuando a vos te cae la ficha del amor de Dios, ya tu motivación de no pecar no es por el temor, sino porque no querés desagradar al Padre. No podés obrar de tal forma que vas a despreciar ese amor que Dios te ha manifestado.
cuando una persona es niño espiritualmente, aún necesita del temor de Dios. Necesita de esas advertencias, necesita de esos límites que le digan hasta acá llegas. El niño espiritual, como a un niño natural. Vos a tu hijo muchas veces le tenés que decir esto sí, esto no. Tenés que advertirle y a veces tenés que amenazarlo para que te haga caso, porque si no, tenés que infundirle un cierto temor para que te obedezca. Pero se supone que cuando ese niño crezca ya vos no tenés que seguir utilizando los mismos métodos. Tiene que madurar. Eso mismo quiere de su iglesia el Señor. Quiere que ahora le amemos de tal forma que no pecamos por amor a Él. La relación es totalmente diferente. Seguimos teniendo ese temor reverente hacia Dios, pero ya no por el temor, sino por su amor manifiesto en nosotros. Y es muy importante poder haber experimentado este amor de Dios. Es muy importante porque te cambia el concepto de todo lo que vos hablás, de la forma que vos orás, de la forma que vos actuás. Ahora, ¿qué pasa cuando todavía no conoces esa faceta de Dios? Claro, ahí es cuando tomás todo de una forma irreverente, porque no pesa en vos el amor de Dios. Pero es muy probable, yo no estoy acá para enjuiciarte, es muy probable que todavía no te ha sido revelado ese amor. Venimos tan, a veces, marcados con las cosas que vivimos, con las cosas que vemos, con lo que el mundo nos quiere hacer creer, con las mentiras que a veces venimos tan marcados de esas estructuras de pensamiento que cuando decimos la palabra amor no pesa en nosotros. A mí me ha tocado hablar con parejas que ellos me dicen, me lo expresan y lo creo. Me dice, la amo a mi esposa, pero le engañaste lo mismo. O lo amo a mi esposo, pero le engañaste lo mismo. Verdaderamente no conoces todavía lo que es ese amor puro de Dios. Y eso es lo preocupante. Estar dentro de la casa de Dios, estar sirviéndole a Dios y pasar tiempo y aún no haber conocido ese amor de Dios. Esa relación diferente en la cual Dios quiere para cada uno de sus hijos. Dice la Biblia que el amor de Dios es puro, no es egoísta, es paciente, es sacrificial. Yo he tratado con algunos hombres y me dice, pero yo amo a mi hijo. ¿Cómo me puede decir eso, pastor? Amo a mi hijo, amo a mi esposa. Sí, pero no estás dispuesto a hacer ningún sacrificio por ellos. Lo amás hasta ahí nomás. No estás dispuesto a buscar tu trabajo más para que a ellos no les falte nada. No estás dispuesto a venir el discipulado y trabajar en tu carácter para que la relación en tu casa sea diferente. Y evidentemente es porque aún no se ha revelado el amor de Dios en esa forma completa. Y si hay algo que quiero que les quede en el corazón de esta prédica, es que si Dios no se ha revelado de esa forma y vos no pensás todavía de esa forma, tenés algo muy importante que buscar en Dios. Porque eso te va a cambiar todo. Así como le pasó a Pedro, así como le pasó al pueblo. Temer delante de Dios, pero también saber que ese temor se tiene que manifestar en el amor. O sea, somos perfeccionados en el temor de Dios, pero nos manifestamos a través de su amor. Te lo voy a repetir de nuevo. Somos perfeccionados en el temor, pero nos manifestamos a través del amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en mí? ¿Cómo se manifiesta ese temor santo en mí? Te voy a dar algunas pautas. Cuando el pecado en tu vida te pesa, cuando te sentís inmundo y deseas salir de esa condición, allí hay temor de Dios en vos. Que a pesar de que estás en el pecado, pero te sentís incómodo y tu deseo es salir, todavía no sabes cómo, no sabes cómo lo vas a hacer, no sabes dónde van a salir las fuerzas, pero hay un deseo en vos de querer salir de esa situación. Ahí hay temor de Dios. Cuando cada palabra por la cual Dios te habla
comenzás a tenerla en cuenta y a darle importancia. A veces me pasa como pastor, ¿no? Que algunos hermanos me dicen, y gloria a Dios por ese momento, gloria a Dios porque me dice, mire lo que dice acá, pastor, Dios me habló de esto, ¡qué hermoso! Y yo me pienso, ¿sabe las veces que prediqué de eso? ¿Sabe las veces que predicó el pastor David o todo lo que pasamos acá adelante? Pero a él le cayó la ficha en ese momento. El temor de Dios comienza a actuar en él. Y una palabra es revelada, y cuando esa palabra es revelada te aseguro que todo cambia. Pero esa palabra siempre es revelada en amor. Cuando no hay temor de Dios en vos, cuando no haces contrataciones indebidas. La Biblia dice que Satanás cayó por la multitud de sus contrataciones. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que hacemos que a Dios no le agrada. Pero que vos tenés conocimiento que no debe ser así. Pero sin embargo lo haces lo mismo. Contratás. A mí en 2 oportunidades me ofrecieron poner una vez un taller mecánico a medias y otro un taller de freno de medias. A medias. Pero yo sabía lo que dice la palabra, que no puedo hacer yugo con alguien que no ame a Dios. Ojo, no es que no crea en Dios, sino que no ame a Dios, que es totalmente diferente. Me acuerdo una vez un amigo que es medio ateo, sí, porque él dice que cree, pero actúa como un ateo totalmente. Muy buena persona, en lo natural muy buena persona. Tiene un negocio en el Boulevard Las Heras y tiene un sótano ahí en abajo del negocio y vino, me acuerdo que me paró en la escalera del sótano y me dijo, es la última vez que te propongo algo. Si me volvés a decir que no, nunca más te hago una propuesta de trabajo. Le digo, bueno, desde ya te digo que no porque vos ya sabes cuál es mi respuesta. ¿Saben qué había ahí debajo en el sótano? Todo un taller de frenos completo que él había comprado y quería ponerlo en sociedad conmigo. Tenemos temor de Dios cuando no hacemos contrataciones en la cual Dios no le agrada. Y tenemos que tener una posición firme con eso, porque después voy a decir, ¿por qué será que no está la bendición de Dios sobre mí? Y evidentemente porque hiciste cosas que a Dios no le agrada. Hiciste cosas las cuales Dios nunca te mandó. Pero el temor de Dios nos ayuda en esto. Hay temor de Dios sobre nuestras vidas cuando te congregas a pesar del frío, del cansancio, porque tienes deseo de estar en la congregación, de servirle, de estar con los hermanos, comprometiéndote con la obra. Ese es un indicio que hay temor de Dios en vos. Ayer pensaba, ¿no? Porque muchas veces he visto y he ayudado en lo que es el desayuno, la reunión de mujeres y la merienda que ellos hacen. Qué laburazo, por Dios. Armar 10 mesas, 12 mesas, 20 caballetes, manteles, el caminito, las tazas, todos los adornos. Y luego volver a desarmar todo eso, lavar 100 tazas, dejar todo acomodado. Claro, llegan muertas las hermanas a la casa. Pero si no lo haces por amor y por temor reverente a eso, ¿por qué más lo harías? Sí, puede ser por una actividad eclesiástica, pero estás bajo una motivación incorrecta. Todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser con el deseo de agradarle y que Él sea engrandecido. Gracias a Dios los varones armamos 2 tablones nomás. Eso sí, lavamos como 40 platos, así que... Pero bueno, siempre tener la motivación correcta, porque hemos sido perfeccionados en el amor a Dios. Otro indicio de que tenés temor de Dios dentro tuyo es cuando lees la palabra de Dios y la tomás literalmente en lo que la palabra dice, sin buscar de manipular la palabra de acuerdo a la situación que yo estoy viviendo. ¿Me entienden? Cuando tomamos la palabra puramente lo que Dios me está diciendo.
Pero no, porque yo estoy viviendo una situación especial en mí, o con mi familia, o con mi hijo, o con mi amigo, de pronto agarro la palabra y dijera a Dieguito, le tuerzo la mano a Dios. No, no es correcto. ¿Viste? Vos me cargabas por la mula que era muda, ¿te acordás? Por la burra que era muda. Pero cuando hay temor de Dios, vos lees la palabra y el Espíritu Santo automáticamente te dice lo que la palabra te está diciendo y te confronta. Entonces tu actitud correcta y humilde es la de tomar esa palabra para tu vida y hacer los cambios necesarios. Ahora, cuando no hay temor de Dios, cuando hay liviandad, yo agarro la palabra y la tuerzo para el lado que yo quiero. Cuando hay temor de Dios, esas cosas no suceden. Nuevamente te lo digo, la santidad se perfecciona mediante un temor reverente, como decía Corintios, pero debemos manifestarlo en el amor de Dios. Porque si no hay temor de Dios en nuestras vidas, es muy fácil, te puedo asegurar, es muy fácil deslizarse del camino. A veces nosotros tenemos nuestros hijos cuando eran chiquitos y nosotros no los dejamos ir lejos. Los queremos tener cerca para cuidarlos. Si se van lejos, si se alejan de nuestro cuidado, ya no podemos protegernos. Dios en su amor puso en su palabra este temor reverente para poder cuidarnos, para poder tenernos cerca de Él. Porque ese es el deseo de Dios, tenernos cerca de Él. No solamente físicamente, sino que nuestro espíritu, nuestro corazón esté cerca de Él. Amén. Invito a los músicos que pasen, me vayan acompañando. Leemos un último versículo. Hebreos 12, 28. Recién leíamos que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Pero fíjense en lo que dice este versículo para nosotros. Ya no lo dice para Jesús. Dice Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. En otras versiones dice un reino incorruptible. Tengamos gratitud. Esa tiene que ser nuestra accionar, tener gratitud hacia Dios. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Usted y yo hemos sido herederos de un reino incorruptible. Un reino donde dice la palabra que es puro, como Dios es puro. Un reino que es santo, así como Dios es 3 veces santo. Ante este regalo que hemos heredado, ante esto que hemos recibido, primero que nada debemos manifestarnos con gratitud. Porque cuando nos manifestamos con la gratitud estamos diciendo, gracias porque esto no era merecido, pero vos me lo diste. Y yo lo recibo en gratitud. Y luego con esa misma gratitud sirvamos a Dios. Dice, con temor reverente. Esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios. Tener en cuenta lo que hemos recibido, lo que tenemos. Tener un corazón agradecido. Y con esa misma actitud de agradecimiento, poder servirle a Dios con temor y reverencia. El temor de Dios siempre nos va a mantener a salvo, pero su amor es el que nos va a hacer vivir en gozo. Es su amor el que nos va a ayudar a servirle con gozo a Él y a hacer todo lo que Él nos pide. Somos amigos de Jesús. Jesús dijo, ya no le llamaré siervos, los llamaré amigos. Pero a pesar de ser amigos de Jesús, tenemos que mantener nuestra reverencia hacia Él. El primer y gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso nunca debe perderse. Por más que Jesús es mi amigo, pero yo sigo manteniendo esa actitud de
temor y de reverencia hacia Él y hacia todo lo que Él me pide. Recuerda que el temor es una emoción que nos mantiene a salvo, pero el miedo es una fe negativa la cual no debe dominarnos en cada uno de nosotros. Hermanos, necesitamos el temor de Dios para mantenernos sanos y limpios delante de Dios. Yo lo invito a ponerse de pie en esta mañana. Los chicos han preparado una canción para que podamos ser ministrados. Pero yo quisiera pedirte algo en esta mañana. De que si esta palabra ha llegado a tu corazón, si el Señor te ha hablado a vos en esta mañana y te está diciendo algo, recordando algo, solamente si Dios te ha hablado y te ha marcado algo que tenés que cambiar, yo te voy a invitar a que pasemos al altar en esta mañana y que podamos hacer un altar de adoración a Dios. Un altar quizás donde tengamos que pedir perdón primero a Dios por haber actuado de forma irreverente. Dios no nos llama al altar para juzgarnos. Dios nos llama al altar para darnos una nueva oportunidad, porque su amor siempre está vigente. Por eso doy gracias por su palabra cada domingo, porque cada palabra un domingo es una oportunidad para acercarnos a Él. Aún los que están lejos, el Señor quiere a través de su temor acercarnos a cada uno de nosotros. Y que mientras los chicos toquen esta canción, podamos expresar nuestro respeto a Dios. Podamos expresar nuevamente nuestra reverencia hacia Él. También, si es necesario en el altar, que haya una franqueza entre vos y Dios. Y decirle: Señor, yo sé que actúo así, yo sé que estoy mal, pero aún así no sé qué hacer. Y que en este tiempo de altar el Señor nos pueda hablar, nos pueda revelar a cada uno de nosotros. Yo le animo que vengan un poquito más adelante, así los hermanos puedan acercarse. Mientras los chicos tocan esta canción, yo quiero que vos pienses: ¿cómo está tu temor delante de Dios? ¿En qué faceta estás? ¿Estás en esa faceta que todavía necesitas del temor? ¿O anhelas esa faceta en que el amor de Dios te envuelva y que el amor de Dios te haga entender todo lo que aún no entiendes? A pesar de mi fragilidad, me llamas hijo, y de mi debilidad en tus brazos me sostienes. No puedo dejar de llamarte, no puedo dejar de llamarte. Papá, papá, cómo te amo. Tú eres mi necesidad. Papá, papá, cómo te amo. Tú eres mi necesidad. Papá, papá, cómo te amo. Tú eres mi necesidad. Papá, papá,
te amo. Tú eres mi necesidad. A pesar de mi fragilidad, me llamas hijo, y de mi debilidad en tus brazos me sostienes. No puedo dejar de amarte y no puedo dejar de llamarte. Papá, papá, cómo te amo. Tú eres mi necesidad, papá, papá, cómo te amo. Tú eres mi necesidad, papá, papá, cómo te amo. Tú eres mi necesidad, papá, papá, cómo te amo. Tú eres mi necesidad, papá. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Aprovecha este tiempo delante de Dios, hermano. Que este tiempo sea solo tuyo y de Dios.